Pero antes de comenzar, hermanos, hace tiempo atrás salió un libro que hablaba acerca de el Evangelio y el evangelismo, y la historia de cómo lamentablemente se creyó falsamente en una conversión instantánea de la gente solamente por el hecho de hacer una obra o una oración. Estudiando el libro de este autor, que se encuentra la teología de cómo es la obra redentora de Cristo en la cruz por medio del Evangelio, lo más interesante de este libro, que también es su contenido obviamente, pero lo que a mí me llamaba la atención de ver este libro era su portada. En su portada contenía la foto de un hombre que predicaba en un cementerio. Tal vez ustedes podrán imaginarse esa imagen viendo a un hombre que está hablando en un cementerio con su Biblia a viva voz, pero el público o los oyentes que están ahí no pueden oír. Y ni siquiera están ahí visiblemente, solamente están sus tumbas. Interesantemente, hermanos, el día de hoy quiero que veamos por medio de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, que Dios, hermanos, ha salvado a muertos como nosotros, solo por gracia. Y el día de hoy quiero que usted medite en el siguiente enunciado o en el siguiente título. Por gracia hemos sido salvados. Yo sé que muchos han escuchado esta frase, muchos han escuchado este versículo y justamente vamos a hablar acerca de esto el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por medio en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos que tú nos guíes y nos permitas comprender una vez más tu gracia. Señor, sabemos que nada es por nosotros, todo es por ti y a ti te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. El título de este sermón lleva por nombre "Por gracia hemos sido salvados". Y quiero invitarles, hermanos, a meditar en 3 cosas el día de hoy. Primero, vamos a ver en los versículos del 1 al 3 que la gracia nos muestra la condición del hombre. El hombre es pecador. La gracia nos muestra la condición del hombre. El hombre es pecador. Segundo, vamos a ver que la gracia nos muestra el amor de Dios. Versículos del 4 al 7, entendiendo que Dios es amor. Y tercero y último, la gracia nos demuestra cuál es su propósito. Versículos del 8 al 10. O en otras palabras, cuál es el resultado de la gracia. Una vez más, voy a decirles las 3 cosas que quiero que ustedes consideren el día de hoy. El hombre es pecador, versículos del 1 al 3. Dios es amor, versículos del 4 al 7. Y el resultado de la gracia, versículos del 8 al 10. Vamos a partir leyendo el versículo 1. La palabra comienza con "y Él os dio vida a vosotros". El texto parte dándonos a entender a nosotros una continuación de lo que se viene diciendo antes. Por la gracia del Señor, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, al igual como la carta a los Filipenses que hemos leído anteriormente, él expone una alabanza a Dios, que por medio de él, dice Pablo, vienen todas las cosas, y además de eso, él también hace una oración describiendo el poder que Dios tiene para permitir que le conozcamos. Esto podría estar aludiendo también a la última parte del texto, considerando el poder que describe lo que el Padre hizo con el Hijo. Pero independientemente de esto, hermanos, el texto que hemos leído "y Él os dio vida" podría ser una continuación del versículo 3 o del versículo 19, ya que las 2 referencias hablan sobre el poder del Padre. Y aunque esta frase del texto que hemos leído, según la mayoría de las versiones originales, no la contemplan, sino que es un añadido de versiones que hacen también a causa de lo que dice el versículo 5, y a esto me refiero con la frase "y Él os dio vida". Pero considerando esto, el texto nos muestra que no está alejado de lo que quiere también expresar. Y el texto sigue diciendo: "cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados". Por lo que ese mismo poder, hermanos, nos dio vida a nosotros. E interesantemente, el sorprendente poder de Dios no tiene ninguna limitación, ya que Él es superior a todas las cosas. Esta frase que el texto también nos indica, además del poder de Dios de darnos vida cuando estábamos muertos y que no existía cosa o que no exista cosa imposible para Dios, Él nos muestra cuál es la condición en la cual nosotros vivíamos sin Cristo y viven aún los que no conocen a Cristo. La primera parte del texto describe la condición del hombre y dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Un hombre muerto es alguien que no tiene vida. Eso es obvio. Un hombre muerto es alguien que no existe más. Un hombre muerto es alguien que tiene un problema que no tiene solución. Un hombre muerto es alguien que no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué?
porque está muerto. Y esa es la descripción que Pablo también da del hombre antes de recibir la vida de parte de Dios. Él menciona dos cosas, delitos y pecados. Y estas palabras revelan, hermano, un sinónimo, pero que se aplica de formas diferentes. Considerando delito, que viene a ser el pecado de fallar a la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, y pecado viene también a demostrar el estado o la condición de la maldad del hombre. En otras palabras, hermanos, estas palabras van de la mano al comprender que la condición de la maldad del hombre nos lleva a transgredir la ley de Dios. El versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y esta era la forma en la cual el hombre andaba. Se dejaba ver en lo que añaden algunas versiones. Esto marca que Pablo andaba haciendo o estaba haciendo la diferencia, que estos eran tiempos anteriores. Y esta es la descripción de los tiempos anteriores de los cristianos, pero también se describe a la condición del hombre actual que no ha alcanzado la vida en Cristo. Un hombre que no tiene vida en Cristo está muerto en delito y pecado. ¿Qué hace el hombre muerto en delito y pecado? Dice el versículo que sigue la corriente de este mundo. Esto hace sentido a la edad en la cual estamos viviendo, la época en la cual estamos viviendo. En otras palabras, las modas actuales, a lo que el mundo dice hoy en día. Bien hace Pablo el decir, no os conforméis a este siglo. En Romanos 12:2. El hombre sin Cristo, hermano, siempre va a estar viendo en qué agradar al mundo y no a Dios. El hombre sin Cristo siempre va a ser compatible con todas las cosas de este mundo. Y este siglo, hermanos, se evoluciona conforme al príncipe de la potestad del aire. Este siglo, esta edad, está absolutamente dirigida por el príncipe de la potestad del aire. La palabra conforme es según, esto es lo que significa. ¿Según quién? Según Satanás. Según el príncipe de la potestad del aire. La Biblia, hermanos, inspirada por Dios, nos afirma por medio de este texto, nos advierte por medio de este texto que las cosas que hoy en día provienen del mundo están dirigidas absolutamente por Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El espíritu, dice el texto, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es espíritu. Satanás opera en quienes no tienen vida nueva. La palabra operar es obrar, trabajar. Por lo que de diversas formas el enemigo está trabajando en quienes no tienen al Espíritu para que puedan estar siempre de acuerdo con su obra maligna en este mundo. Aunque en ese aspecto de la descripción de Satanás podemos aprender que él es espíritu y que su trabajo se describe obrando en los hijos de desobediencia y en el mundo entero, por lo que muchos hoy en día, lamentablemente, hermanos, creen que Satanás es un monstruo de miedo que anda por allí asustando a la gente como un fantasma. Pero hasta en eso Satanás engaña a las personas. Me atrevería a decir que Satanás no quiere que le tengas miedo. Hermanos, Satanás quiere que el mundo lo vea como algo agradable. Porque él mismo se describe, dice 2 Corintios 11:14, como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz.
Por lo tanto, usted ya no tiene que hacer caso a las personas que dicen: Satanás anda fuera de mi casa, Satanás se me apareció. Satanás en ningún momento va a hacer eso. Él siempre va a querer ser agradable a tus ojos. Él siempre va a querer poner la tentación, la acusación al frente de ti como algo deseable, como algo codicioso. En muchas ocasiones, lo más codicioso que tenemos o que tienen las personas que no tienen a Cristo es que no pueden ver la cruz de Cristo y simplemente aún en las iglesias están viendo a los hombres y no a la cruz de Cristo. Están viendo a los hombres y no a la palabra del Señor. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo menciona que todos vivimos de esa manera. Independientemente, hermanos, de que hayamos sido escogidos antes de la fundación del mundo, según lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 3, en un punto de nuestras vidas, hermanos, el Señor nos llamó. La palabra del Señor dice que Él nos adoptó. Romanos 8:30 dice que Él nos llamó, y por lo mismo no hay nadie que pueda decir que toda su vida ha sido una persona que no ha cometido o que no ha conocido pecado. Aunque tú seas hijo de pastor, aunque tú seas hijo de un hermano de la iglesia, aunque tú hayas ido toda la vida a la iglesia, tú también estabas muerto en delitos y pecados. Todos vivimos en otro tiempo bajo el dominio de Satanás. Quizás no viéndolo de esa forma, pero adoptándonos a lo que el mundo quiere de las personas y no de Dios. El texto dice que estábamos en los deseos de nuestra carne. Y esta es otra de las evidencias de vivir bajo el dominio de Satanás. Seguir los deseos de nuestra carne. Como ya podemos ver en Gálatas capítulo 5, hermanos, los deseos de la carne se describen como lo que de nuestro cuerpo emana sin que nadie se lo enseñe. Yo sé que usted ha leído tal vez esta lista en Gálatas 5:18, y aunque esta lista diga tal vez cosas que usted nunca ha hecho, o que tal vez no las ha pensado, tal vez sí, muchas de las cosas que hay allí son parte de nuestro pensamiento. Y no podemos negar, hermanos, que eso habita en nuestro cuerpo carnal pecaminoso. Es cosa simplemente de ver a un bebé, de ver a un niño que se enoja, que llora, que desobedece, que se frustra, que es celoso, que tiene ira, que tiene envidia. Por lo tanto, podemos decir, como decía el pastor Sugel Michelén, tu hijo no es un angelito, es un impíito. Claramente, hermanos, todos han nacido bajo la esclavitud del pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esto no solamente tiene que ver con tener deseos de nuestra carne, sino también hacerlo. El texto decía, en los deseos, pero también haciendo la voluntad de la carne. No es difícil, hermanos, pensar en que hoy en día el mundo nos impulsa a las personas a hacer lo que dicta el corazón. Y eso es hacer los deseos de la carne. Las hermanas allá en Pedregoso hacían un ejercicio de cuántas cosas o cuántas películas o series o viste algo durante la semana que aprobó de una manera hermosa lo que era
intimidad antes del matrimonio, relaciones antes del matrimonio, la mentira, la soberbia, el orgullo. El mundo, hermanos, pinta estas cosas como algo bueno. Pero claramente, hermanos, ninguna de estas cosas son buenas ante los ojos de Dios. El texto dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También se añade a la lista que alguien que no es un hijo de Dios es un hijo de ira, quien también se describe como alguien descendiente de ira, que en un momento de su vida, si no se humilla ante el Señor, va a sufrir la ira de Dios. Y esto es lo que éramos sin Cristo, hermanos. Esto es lo que tú eres sin Cristo. ¿Piensas en estas cosas? ¿Haces estas cosas que hemos descrito? Déjame decirte que si te sientes identificado con estas cosas y Cristo viene hoy, ¿cuál crees que será tu eternidad? ¿El cielo o el infierno? Hermanos, interesantemente, todas estas cosas que podemos ver acá nos llevan al Evangelio. Porque si hoy día viniera Cristo y yo no te predico lo que dice el versículo 4, tú simplemente tienes convicción de pecado, pero tal vez aún no te has arrepentido y no has creído en el Señor. El segundo punto era que Dios es amor. Y aquí es donde vamos a ver cuál es el verdadero amor de nuestro Dios. El texto dice, pero Dios. Esta palabra, hermanos, sugiere un cambio radical en la descripción que se está haciendo. Aquí es el punto más alto de esta historia, el clímax del pasaje, causando un antes y un después de lo que ya está descrito. Por lo que podemos comprender, hermanos, que sin Dios el hombre hubiera seguido así. Ese pero que dice ahí el texto siempre añade un cambio en el mensaje, sea un mensaje malo o sea un mensaje bueno. Sugiere una interrupción, sugiere una condición, por lo que podemos comprender que en este caso sugiere una interrupción a la mala noticia de la corrupción humana que no tiene vuelta atrás. Y es aquí en donde, después de haber descrito 6 características de la condición humana sin Cristo, el texto comienza a dar características de Dios, describiendo 5 actividades que Dios hace para con el hombre pecador. Pero Dios, dice el texto ahí, que es rico en misericordia. El versículo 7 del capítulo 1 y el versículo 18 del mismo capítulo describen la riqueza de la gloria de Dios. Y una de las cosas que podemos descubrir en cuanto a las riquezas de Dios es su riqueza en misericordia. La palabra misericordia, hermanos, describe la enorme compasión de Dios para con los hombres que se encuentran de esa manera, recordando que la palabra misericordia es un compuesto de 2 palabras, miseria y cordia, que tiene que ver con la miseria que hay en nuestro corazón. Y creo que no debería existir otra palabra tan clara para poder describir esta bondad de Dios al ver nuestra situación sin Cristo. Sin Cristo, hermanos, somos miserables. No tenemos valor. El Señor es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Además, hermanos, de esta compasión, viene el texto a decirnos,
por su gran amor. Fíjese lo que dice el texto acerca de Dios. Dios tiene gran amor, Dios es amoroso y Él nos enseña que tiene compasión de nosotros porque Él tiene un gran amor, y aunque ese amor que tiene por nosotros no lo tiene al vernos simplemente, porque en esa condición que describe los versículos del 1 al 3 solo se debería mostrar la ira de Dios y no el amor de Dios, siendo malos, siendo muertos, siendo débiles, siendo miserables. El versículo 5 dice que aún estando nosotros muertos en pecado, aún que describe que la condición que nos encontrábamos cuando Dios nos miró con amor, y aunque esto no puede ser causa de nuestra condición, sino como dice el texto más adelante, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios, hermanos, no se describe, no se enseña. El amor no se muestra simplemente a ese viejito que muchos se imaginan, ese viejito amoroso, ese viejito que tal vez apenas se mueve porque anda con un bastón de pelo blanco que te hace cariño, que te abraza. Hermanos, el amor de Dios sin Cristo no existe. Cristo, hermanos, es el amor de Dios. El amor de Dios sin Cristo no existe. Y sin Cristo Dios simplemente debería consumirnos a nosotros. Porque Él es santo, santo, santo. Sin embargo, el texto nos menciona muy bien la condición de la salvación. La salvación no viene por una obra humana. La salvación no viene por algo que yo pueda hacer. Por lo que no es difícil, hermanos, comprender que estar muerto en delito y pecado no puede existir ninguna obra buena, porque el muerto no puede hacer nada. Y esto quiere decir que en nuestra condición nada podría darnos valor a no ser que Dios mismo, quien puede resucitar a los muertos, nos diera vida. El texto dice que Dios nos dio vida. Pero esta vida no fue así como así. Esta vida fue juntamente con Cristo. Este juntamente describe también el sacrificio de Cristo. La justicia de Dios para con el hombre pecador siempre se ejerce. Y esto lo podemos describir de dos formas. Primero, considerando al hombre pecador sin Cristo, y segundo, considerando al hombre pecador con Cristo. ¿Qué hubiera pasado si el hombre pecador no hubiera conocido a Cristo? Escuchen, la justicia de Dios se ejerce pagando con muerte eterna, el castigo del infierno eterno para quien no ha sido salvado por Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42, Mateo 9, 43 al 48, Lucas 12 del 4 al 5, Judas capítulo 7, Apocalipsis capítulo 20 del 14 al 15, dicen que la paga del pecado es muerte. Y como dice Apocalipsis capítulo 20, quien no se halló en el libro de la vida será echado al infierno que arde con fuego y azufre. Si no hubiera existido Cristo, hermanos, si tú no te has rendido a Cristo, hermano, esto es lo que te espera. Pero ¿qué pasa cuando está Cristo? Y voy a partir leyendo lo mismo que leí anteriormente. El hombre pecador sin Cristo. La justicia de Dios se ejerce pagando con la muerte de Cristo en la cruz.
ya no es la muerte nuestra. La justicia de Dios, porque Dios es justo, es santo, y Él no tendrá por inocente al culpable. Si yo desprecié la ley, si yo no obedecí la palabra de Dios, si yo pequé, el resultado de mi pecado es condenación, pero Cristo pagó en esa cruz la justicia de Dios. Él recibió la justicia de Dios, hermanos. Dios se hizo hombre, dice Filipenses capítulo 2, y vino al mundo a morir en la cruz, en la posición de hijo, para cumplir la promesa eterna de Dios desde antes de la fundación del mundo, para perdonar y bendecir a su pueblo, a quien Él escogió desde antes de la fundación del mundo, y esto solamente se podía compensar con la paga del pecado, porque Dios no miente, Dios es fiel, Dios cumple su palabra siempre. Jesús pagó esa deuda, hermanos. Dios no hizo vista gorda a nuestro pecado. Jesús tuvo que pagar esa deuda por nuestro pecado. Él sufrió su infierno en la cruz. Él sufrió de estar separado totalmente del Padre, pero consumó o acabó la obra siendo Dios y siendo hombre, para que el pecador que oye el Evangelio se arrepienta y pueda ser perdonado por Dios. Por lo tanto, el texto dice: por gracia sois salvos. Y esta es la gracia, hermanos. Un regalo no merecido. El hombre pecador no merece el regalo de la salvación por nada en el mundo, pero Dios, que es rico en misericordia, se hizo hombre y en su condición de hijo murió por nosotros. Debemos ser conscientes, hermanos, que no merecíamos ese perdón por nuestra condición, por lo que solamente fue la obra misericordiosa de Dios, por su amor que tuvo para con nosotros en Cristo. Y esta gracia no solo vino en aspectos de la salvación, sino en esta esperanza y en ánimo, hermanos. Gracia, 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 que no es lo mismo que gracias. Gracia significa un regalo que no merecía. Y por eso que cantamos de su gracia, porque no merecíamos ninguno de nosotros nada de Dios. Sin embargo, Él nos dio su salvación. Y juntamente, dice la palabra del Señor, y esta gracia no solamente vino en aspectos de la salvación, sino también en aspectos de esperanza y de ánimo, porque el texto dice en el versículo 6 que juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó de haber estado muertos. Él nos dio vida porque estábamos muertos, por lo que nuestra condición, descrita en los versículos del 1 al 3, ya no está en nuestras vidas, por lo que al resucitar Cristo Jesús, nosotros también resucitamos de la muerte espiritual a la vida espiritual, la vida nueva, la nueva vida en Cristo. Por lo que esa transformación, hermanos, de pasar de muerte a vida, es una pincelada de lo que el Señor también hará con quienes creyeron en Cristo y murieron en Él. Y asimismo, dice el versículo 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué glorioso es esto, porque esto llevó además a tener una herencia en los cielos, como dicen los versículos del 11 al 14 del capítulo 1 de Efesios. Además, esto es lo que solo Cristo podía hacer, dice el versículo 19 al 23 del capítulo 1. Por lo que al creer en Él y recibir vida por medio de la misericordia de Dios, pudimos llegar a tener un lugar en los cielos, porque Cristo también la tiene. Y por último, hermanos, la gracia nos demuestra cuál es su propósito. Y aquí es donde vamos a ver el resultado de la gracia. Versículos del 7 al 11, porque por ahí algunos utilizan la palabra
que los que creen en las doctrinas de la gracia no están interesados en hacer obras o buenas obras. Simplemente algunos creen que los que creen en las doctrinas de la gracia tienen la libertad para pecar. Pero como dice Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 7 de Efesios 2 dice, para. ¿Y qué es lo que significa esta palabra para? No es un para, sino es un para que adquiere un propósito del Señor. ¿Cuál será ese propósito? De darnos de su gracia. Esto es lo que sugiere la palabra para. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito para con el hombre. Dios revivió al hombre muerto en delitos y pecados para que no siga a sí mismo, sino para mostrar en los siglos venideros, y esto sugiere, por la gracia de Dios, un propósito que va siendo continuo hasta el fin de los tiempos. Por lo que Dios mostrará a medida que va pasando el tiempo, por medio de los hombres redimidos, las abundantes riquezas de su gracia. En otras palabras, hermanos, la evidencia de la salvación, los cambios profundos en las vidas de quienes solo vivían para el mundo conforme al enemigo. El mundo, hermanos, notará los cambios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si hemos sido salvados, hermanos, es importante comprender la manera en la cual el Señor obra por medio de su gracia, ya que comprendiendo los textos nos podemos dar cuenta que el plan de Dios para usarnos en la propagación de las abundantes riquezas de su gracia, lo hace Él, por Él y para Él. Y finalmente es necesario poder comprender que nuestra participación simplemente es ser un instrumento en las manos de nuestro Señor. Y la pregunta que yo me hago es, ¿nos estamos dejando moldear por el Señor? ¿Nos estamos dejando usar por el Señor? ¿Estamos, hermanos, ejerciendo la gracia que el Señor derramó hacia nosotros como una abundante riqueza? Hermanos, ponga atención a lo siguiente. El texto dice, en su bondad para con nosotros. Por lo que la demostración de la abundante riqueza de su gracia se evidencia por medio del cambio en las personas. El Señor anuncia la obra de su gracia en la transformación del creyente. Y esto ayuda a que el mundo entero pueda entender que Dios es santo, perfecto, es puro por el testimonio del creyente y la predicación del Evangelio de este mismo. El creyente que dice entender el Evangelio debe cambiar. Si tú dices entender el Evangelio y tú nunca has cambiado, es porque probablemente no has conocido al Dios santo. Y necesitas arrepentirte. Y necesitas creer en Él. Según lo que podemos observar del texto, aún hay un cambio de intención después de haber descrito la condición del hombre y la misericordia de Dios. El autor se detiene para explicar la obra de salvación. Y este texto anuncia lo que viene a continuación. El propósito y la respuesta que el Señor nos quiere mostrar. El propósito de la salvación considera el demostrar la gracia de Dios
o la gracia que Dios nos ha concedido en los siglos venideros. Y el asunto es que Él, para Él y por Él, nos muestran el propósito y la respuesta. Tal vez alguno se podrá preguntar, ¿por qué Dios quiere que anunciemos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia? Y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Y esto ya se anunció en el versículo 5. Pero aquí es explicada la obra de la gracia de Dios. ¿Y cómo es que se ejecuta en la vida del hombre pecador? Por medio de la fe. Los que hemos estudiado los días miércoles nos hemos dado cuenta cómo es que es un cristiano. Y un cristiano, ¿qué tiene? Fe. Un cristiano se arrepiente. En base a lo que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué significa la fe? Lo vimos la semana pasada. Confianza. Claramente entendemos, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender. Por lo tanto, el hombre natural no puede confiar en Dios, no puede confiar en la palabra de Dios, no quiere creer en la palabra del Señor. Dice que la mucha letra mata, dice que es malo estudiar la Biblia, dice que no se puede aprender del Señor con los hermanos porque sale muy caro o tal vez, no sé. Pero hermanos, el hombre que ha tenido fe en el Señor tiene confianza en Dios, porque solo Cristo, solo Dios puede guiar nuestros pasos. Pero el que no tiene confianza en Dios, solo piensa en el mal. Además, el texto nos describe que la fe no puede proceder del mismo hombre pecador. ¿Por qué? Porque está muerto. Y el texto dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claramente esta obra que viene de Dios argumenta que la salvación explicada en el versículo 5, que solo es por gracia, describe y complementa que la gracia, la salvación y la fe no proceden del hombre sino de Dios. Por lo tanto, un hombre no puede decidir tener fe. Un hombre no puede decidir seguir a Cristo. Un hombre no puede decidir cambiar. Es Cristo el que lo llama. Y ese hombre responde, no con una oración, no con levantar la mano. ¿Con qué responde? Con arrepentimiento y fe. ¿Y qué significa arrepentirse? Darse cuenta de todo lo malo y decir, Señor, perdóname. Un muerto no se puede dar cuenta, entonces ya vamos viendo la obra de regeneración que el Señor está haciendo por medio del Espíritu. Señor, he hecho todo esto, perdóname. Quiero creer en ti, quiero seguirte, quiero que tú seas mi Señor. Hermanos, llamar a Jesús Señor no significa simplemente decirle Señor por decirle. Significa someterse a su señorío. Si tengo fe en el Señor, es porque yo creo que Él es Dios y Él es santo. Ese es un cristiano verdadero. Ese es un cristiano verdadero. Y el que no hace eso simplemente es un religioso. Y se va a ir al infierno. Primero, el hombre no puede ser salvo porque está perdido. El hombre no puede autogenerarse gracia porque es un regalo de Dios, no merecido, que viene de Dios. El hombre no puede tener fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17.
El oír la palabra de Dios es una obra que solamente el hombre espiritual puede juzgar, 1 Timoteo 2:14, por lo que el hombre espiritual, para llegar a oír la voz de Dios y asumirla como autoridad, debe haber recibido la regeneración por medio del poder de la palabra de Dios, entrando por sus oídos y transformando su vida desde adentro hacia afuera. Como dice Pablo en el capítulo 1, versículo 13, en él habiendo oído. Como dice Juan, capítulo 1. Uno 13. Los cuales, bueno, hay que decir el 12 primero para entenderlo, porque el versículo 12 todos lo saben. Juan 1:12, ¿qué dice? Por cuanto todos, no, mas a todos los que él le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el falso evangelio, ¿qué dice? ¿Tú qué tienes que hacer? Recibir a Cristo. Pasa aquí adelante, si quieres recibir a Cristo. Tú puedes tomar esa decisión, tú puedes llegar a Cristo, tú puedes decidir venir a sus pies. Haz esta oración y vas a ser salvo. Pero ¿qué dice el versículo 13? Versículo 12 decía, mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino de Dios. El Hijo de Dios no puede ser hijo de Dios por voluntad de sangre. ¿Qué significa eso? Por herencia. Este es mi hijo, mi sangre, yo soy cristiano, él también. Yo soy un hijo de Dios, él también. No, no dice la Biblia. No es por voluntad de sangre. Por voluntad, ¿qué más dice? De hombre. Si me ayudan a buscar ahí el pasaje. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de carne. ¿Qué significa la voluntad de carne? Yo decido. Yo voy a seguir. Voluntad humana. Voluntad de carne. Y voluntad de varón. Yo te impongo la salvación. ¿Han escuchado eso? Recibe la salvación. Eso es lo que dice el Señor. Nadie puede ser un hijo de Dios si no es por Dios mismo. Por eso mismo que el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan que antiguamente había una tradición? Yo no sé si ahora ustedes todavía la creen, pero había una tradición que decía que el que más decisiones había logrado tenía más perlas en su corona. Eso no sale en la Biblia. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y yo me imaginaba a estos evangelistas que hacían eventos en los estadios y hacían los llamados, ¿qué clase de corona iban a tener? Pero hermanos, el texto cierra explicando que la salvación, la gracia y la fe no es por obras humanas. El que también deberíamos tomar el gloriarse como una obra humana. El hombre tiende a ser idólatra. Y quienes dicen creer en Jesús por sus propias fuerzas, esto hace que lo que ellos creen que hicieron, se están gloriando también en sus propias fuerzas para seguir a Cristo. Yo decidí, yo antes era así y me entregué al Señor para servirle. Pero hermanos, estas personas no han conocido al Dios de las Escrituras, ni conocieron el verdadero Evangelio. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Quienes han recibido la salvación de Dios pueden decir que son salvados de Dios, son hechos nuevas criaturas.
creados en Cristo Jesús para buenas obras, por lo que el hombre pecador solo puede hacer y debe hacer buenas obras cuando es regenerado por Dios mediante la fe en Cristo. Por lo que no es que no podamos hacer nada malo, pero claramente Dios nos ayuda a que, a diferencia de antes que hacíamos todo mal, hoy día podemos hacer cosas buenas. Dios solamente decide quién hace cosas buenas. Y solamente somos sus hijos, los que les conocemos. Por lo que las buenas obras están en su palabra, porque Él las preparó desde antemano. Él no las viene a revelar por sueños, no las viene a revelar tal vez porque alguien me quiere decir cómo tengo que hacer. El Señor ya reveló de antemano sus buenas obras para que andemos en ellas. ¿Cómo se llama eso? La Biblia. Eso el Señor ya lo reveló, mi hermano mencionaba 2000 años atrás, 4000 años atrás, en los escritos de Moisés. Dios, hermanos, nos ha revelado su palabra. Por esto mismo, si alguien no quiere conocer su palabra, no puede decir que ha sido creado por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, porque no quiere entender cuál es la buena obra. No ha recibido una nueva vida. Y esto es lo que dice el texto: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto sugiere su palabra, que está desde la eternidad, sus mandamientos, sus leyes. Hermanos, finalmente, quienes han sido salvados por el Señor pueden cumplir la palabra de Dios. No a cabalidad, porque la lucha con la carne es constante, pero pueden cumplir la palabra de Dios. Hermano, tú puedes cumplir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque ya no somos muertos. Porque hoy día yo no le estoy predicando a un cementerio, sino a vivos que me oyen y que asienten a la palabra y que quieren cumplir la palabra y que quieren vivir, que quieren predicar y que quieren defender el Evangelio. Porque Dios un día les llamó a hacerlo. Vamos a orar al Señor. Señor amado, gracias por este día.